Comenzamos con la segunda parte de la clase de genética microbiana. Como se vio en el video de replicación genómica, el proceso de replicación es un proceso multienzimático que requiere de la acción coordinada de muchas enzimas. Estas enzimas son, entre otras, la topoisomerasa, la helicasa, ADN polimerasa, la ARN sintasa, ADN ligasa junto con las proteínas SSB que mantienen las hebras de ADN separadas, facilitando de esta manera la replicación del ADN. Como hemos dicho, este proceso multienzimático de replicación tiene algunas características similares entre los procariotas y eucariotas. Sin embargo, es importante destacar que en las células eucariotas el proceso replicativo tiene muchos mecanismos de control y de reparación de errores que no están presentes en las células procariotas. En esta imagen podemos ver la replicación genómica del ADN circular bacteriano, en el cual se va formando la cadena de ADN hija. En la parte inferior derecha se ve una fotografía en microscopio electrónico ilustrando este proceso. El punto denominado ORI-C es el sitio de origen de la replicación. Podemos ver que la nueva hebra de ADN se va insertando entre ambas hebras del ADN parental y se va desarrollando hacia ambos lados. En esta imagen podemos ver el proceso completo de replicación del ADN genómico en bacterias. El sitio denominado ORI-C es el sitio de origen de la replicación. La polimerasa va generando las cadenas complementarias a ambos lados, derecha e izquierda, hasta lograr la síntesis del ADN complementario en ambas cadenas hijas, parte derecha de la figura. Este tipo de replicación se denomina semiconservativa porque en cada una de las dos cadenas circulares hijas está formada por una cadena parental azul y una cadena hija roja. Cada uno de estos dos genomas circulares hijos integrarán un microorganismo hijo diferente. Si suponemos que estas dos cadenas son idénticas, entonces podemos decir que esos microorganismos hijos van a ser, desde el punto de vista genético, idénticos. Es decir, van a presentar idéntico genotipo, por lo cual van a presentar fenotipos idénticos. Sin embargo, hemos mencionado que el proceso de replicación genómica puede presentar errores de lectura, por lo cual a veces puede suceder que esas cadenas hijas presenten algunas diferencias en sus secuencias respecto de la cadena parental, de manera que los microorganismos hijos portadores de cada una de ellas van a presentar algunas diferencias genéticas, es decir, genotipos diferentes que pueden significar variaciones en sus fenotipos. Aquí podemos ver en forma integrada el fenómeno de replicación del genoma bacteriano junto con el de la división bacteriana en dos bacterias hijas. Vemos que una vez que se han sintetizado en forma completa las cadenas hijas, éstas se separarán y migrarán a cada una de las bacterias hijas que se dividirán en dos individuos nuevos. Hay un video en nuestro canal de YouTube, ubicado en la lista de videos complementarios, en el cual podemos ver una animación microscópica de la división bacteriana. También disponemos de un video en el cual se puede ver una animación del proceso de división bacteriana mediante el mecanismo de fisión binaria. Este video es interesante porque muestra algunos detalles del proceso. Vamos a hablar ahora un poco sobre el mecanismo de replicación genómica en células eucariotas. En las células eucariotas, a diferencia de las procariotas, el ADN se organiza en forma enrollada y compactada denominada
cromosoma. En esta figura se ilustra la manera en que la cadena de ADN de estas células se organiza formando una superestructura en la cual intervienen, entre otras cosas, unas proteínas denominadas histonas. Por otra parte, es de recordar que en las células eucariotas el ADN se encuentra compartimentalizado en una organela denominada núcleo celular. El proceso de replicación genómica en células eucariotas es un fenómeno mucho más complejo y sofisticado que el de las bacterias. Este proceso se denomina mitosis. Hay replicación de ADN por acción del complejo enzimático mencionado anteriormente. La gran molécula de ADN lineal que comprende a estos organismos, denominada cromatina, sufre procesos de condensación fácilmente visualizables al microscopio que se los denomina cromosomas, cuerpos coloreados, que en un momento del ciclo de replicación se duplican y migran a los extremos de la célula, metafase y anafase, mientras que simultáneamente se va produciendo la división de citoplasma celular, telofase, produciéndose de esta manera dos células hijas, citocinesis, con igual número de cromosomas y plantel genómico. De esta manera, cada célula hija ingresará a una nueva fase denominada profase. Hay 4 videos en nuestro canal de YouTube, ubicados en la lista de videos complementarios, en el cual se puede ver una animación del proceso de mitosis de una célula eucariota. Este video se denomina clase de ciclo celular. Hay un segundo video denominado mitosis que explica en forma clara el proceso de mitosis celular. Además hay 2 videos, el 3, Real Microscopic Mitosis, obtenidos de imágenes microscópicas de 2 procesos mitóticos, y otro video de mitosis, Somatic Cell Division, en el cual también se puede ver el proceso mitótico en tiempo real. Variabilidad genética de los microorganismos. Como hemos mencionado previamente, el proceso de replicación genómica es un proceso que puede presentar errores por parte de la polimerasa involucrada en la lectura de las cadenas de ADN. Estos errores, que implican una errónea incorporación de uno o varios nucleótidos, traen aparejados progenies de células con variaciones genéticas entre sí. La carga de uno o varios nucleótidos erróneos por parte de la polimerasa se denomina en general mutación. En este esquema se representa la aparición de un microorganismo mutante amarillo que en este caso aparece en la tercera generación debido a la aparición de una mutación provocada por un error de lectura de la polimerasa involucrada en la replicación genómica de la bacteria verde señalada con la flecha. Esto hace que la tercera y cuarta generación de bacterias presente un genotipo amarillo que probablemente le confiera a la bacteria un comportamiento poblacional, fenotipo, diferente al verde. Estas mutaciones son las responsables de la aparición de genotipos bacterianos que le pueden permitir a veces una mejor adaptación al medio ambiente en el cual se encuentran. En otros casos, esa mutación puede significar la pérdida de la viabilidad del microorganismo, ya que puede perder los mecanismos enzimáticos de adaptación al medio. Como se ha mencionado, la información genética en las bacterias se encuentra contenida en 2 moléculas de ADN. Una de ellas es el ADN bacteriano o cromosómico, propiamente dicho, que se trata de una molécula circular. La otra es una pequeña molécula también circular de ADN denominada plásmido. Esta molécula pequeña también contiene información genética que le confiere a la bacteria un determinado fenotipo. Los plásmidos pueden ser
transferidos de una bacteria a otra, permitiendo la transferencia e intercambio de información genética entre ellas. Vamos a ver ahora cuáles son los principales mecanismos de transferencia de genes entre bacterias. La conjugación es el mecanismo por el cual las bacterias pueden transferir plásmidos entre ellas. La transferencia se produce a través de una estructura denominada pilus que permite conectar a las bacterias entre sí. Una vez que el pilus se une a la bacteria vecina denominada receptora, el plásmido, que es una molécula circular de dos hebras de ADN, comienza a replicarse por acción de una polimerasa, por lo cual se genera una única hebra de ADN, la cual es transferida a la célula vecina receptora a través del pilus. Esa hebra de ADN ubicada en la célula receptora es molde para la ADN polimerasa, la cual va a generar una copia del plásmido de doble cadena idéntico al plásmido de la bacteria dadora. Una vez llegado a esta instancia, ambas bacterias están en condiciones de actuar como donante de plásmido a otras bacterias, permitiendo la diseminación poblacional de la información genética. La transducción es un fenómeno de transferencia de genes entre bacterias mediada por un virus que infecta a las bacterias, que se denomina bacteriófago o simplemente fago. Se puede ver a la izquierda de la figura la estructura de un fago. Este se caracteriza por presentar una cabeza proteica en cuyo interior aloja el ADN genómico del fago. El cuerpo y las patas del fago le permiten fijarse a la superficie de la bacteria, de la pared bacteriana, inyectándole a modo de jeringa hipodérmica el genoma del virus en el interior de la bacteria, haciendo que ésta comience a sintetizar nuevos fagos mediante sus mecanismos de síntesis proteica. La gran acumulación de nuevos fagos en el interior de la bacteria lleva a su estallido, liberándose entonces todos los fagos que estaban recluidos en su interior. Estos fagos, que se liberaron por la lisis bacteriana, están en condiciones de infectar a las bacterias vecinas. Los fagos transportan genes que son propios y porciones de genes que son de la bacteria que han infectado, por lo cual estas progenies de fagos transfieren genes bacterianos de una bacteria a otra, posibilitando el intercambio genético entre ellas. Este proceso se denomina transducción de genes. La transducción de genes es responsable de la variación genómica de las bacterias, provocando un cambio en el genotipo bacteriano y además un cambio en el fenotipo de las bacterias. Aquí vemos una fotografía al microscopio electrónico en la cual se puede ver un grupo de fagos adheridos a la pared de una bacteria. Otro fenómeno de transferencia de genes entre bacterias es el denominado transformación. Consiste en la captación por parte de una bacteria viva, denominada receptora, de fragmentos de ADN liberados por una bacteria muerta denominada donante. Estos fragmentos de ADN pueden adherirse a la pared de la bacteria receptora, que se encuentra en las inmediaciones, ingresando al citoplasma bacteriano e integrándose posteriormente al genoma de la bacteria receptora por un proceso denominado de recombinación e integración genómica. Lo cierto es que como consecuencia de esto, el genoma de la bacteria receptora contiene genes propios de la bacteria dadora, favoreciendo la diversidad genómica de la población bacteriana. En esta figura se ilustran los tres procesos principales de transferencia de genes entre las bacterias. Estos son el de transformación,
el de conjugación y el de transducción. Tenemos un video en nuestro canal de YouTube, en la lista de videos complementarios, que explica en forma simplificada cada uno de los fenómenos de transferencia de genes entre bacterias. Bueno, este es el final de la segunda parte de la clase teórica de genética microbiana.